Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto poder saludarles en esta mañana de martes. En esta ocasión, apoyando ministerialmente al pastor Arturo Muro, estamos preparándonos para compartir una reflexión bíblica, palabra de esperanza, siendo martes 25 de noviembre del 2025. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que este sea un tiempo en el que a través de esta conexión que el Señor nos permite hacer, a través de este medio, podamos en Él aprender. En este tiempo podamos, al acercarnos a la palabra de Dios, aprender algo nuevo, algo más que pueda ser de bendición para nuestra vida. Por ende es que vamos a pedirle al Señor que sea así en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por este día, por esta mañana de martes, en la que podemos contemplar tus maravillas, Señor. Son incontables, de hecho, Señor. Y gracias porque dentro de tantas bendiciones a contemplar tenemos la oportunidad, la posibilidad de como familia en Cristo, a través de este conducto, unirnos y así leer tu palabra, así juntos orar para pedirte que a cada uno de nosotros, conforme a la necesidad que tú conoces de nuestra vida, nos enseñes, nos exhortes, nos animes. Y que todo esto sea, Señor, para la honra de tu gloria, de tu nombre, al aplicarlo en nuestra vida. Bendice cada hogar aquí representado, cada familia aquí involucrada y quienes lo harán más adelante también. En Cristo Jesús. Amén. El domingo anterior, el pastor David Pedraza nos compartió dentro, dentro del tema la armadura de Dios, una situación invariable para aquel creyente que quiere vivir victoriosamente en Cristo. Y se trata de la oración. Estuvimos con él nos estuvo compartiendo él, pues nos dio una lista de beneficios al orar, de bendiciones al orar. Y entendemos que esa lista puede extenderse. Son muchos los beneficios que usted y yo podemos disfrutar, podemos recibir al orar. Y tantos son que nos asombra el ver que ni por ello, muchas veces al menos, somos fervientes en la oración. A veces hay titubeo en ello y no nos explicamos el por qué, si la lista de beneficios, de bendiciones al orar, pues es prácticamente interminable. Así que vamos a seguir meditando en esa situación tan hermosa, la posibilidad de orar, de conectarnos, de entablar una comunicación, de hablar con el Creador, con el Dios verdadero, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con ese Dios que abrió el mar rojo. Qué hermoso es poder tener la oportunidad cada día de hablar con Él. No solamente estamos hablando del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, sino de aquel que se encarnó para darnos vida eterna y mostrarnos de esa forma un amor inimaginable. En fin, es una cosa maravillosa el considerar cómo el Señor nos permite tener acceso en Cristo Jesús, claro está, a su bendita presencia a través de la oración, recibiendo en ello, insisto, un sinnúmero de beneficios para nuestro corazón, para nuestra vida. Y bueno, vamos a hablar de uno específicamente, partiendo de lo que nos enseña la Biblia en en el primer libro de Samuel. Vamos a dar un poquito de contexto, capítulo 1. Perdón. Estamos hablando de tres personajes principalmente, o de cuatro si también incluimos a Elí, pero básicamente o punto de partida sería Elcana con dos esposas, una de ellas Penina, la otra Ana, una dándole hijos, teniendo esa capacidad, esa bendición, esa posibilidad, la otra Ana sin esa oportunidad, es decir, ella no tenía la bendición de poderle dar a Elcana un hijo, no había sido posible. Entonces, esto en las dos mujeres genera un conflicto. En el entendido de que Ana no tenía el gozo de ser mamá y de compartir a esa criatura con su esposo, Elcana se muestra con ella de una manera muy especial, muy particular.
digamos que la mima de una forma muy especial. Incluso en el pasaje que podemos leer en el capítulo 1, hay un momento en el que se patenta este cariño especial hacia ella de parte del Elcana, cuando le dice, no te soy mejor yo que 10 hijos, y no se está en esta expresión presentando como alguien muy valioso, aunque lo era obviamente, era un hombre temeroso de Dios, sino que se refirió, apuntaló sobre ese trato tierno, afectuoso, consistente, desbordante para con ella, a raíz justo de la condición de no poder tener ellos dos un hijo, como con Penina sí. Ahora, con Penina, aquí algunos comentaristas bíblicos consideran que tuvo hasta 10 hijos en esa expresión que le da a Ana, que le dice a Ana, no te soy mejor que 10 hijos, pero obviamente, seamos sinceros, esto no está diciendo explícitamente que con ella tenía, con Penina, 10 hijos. Al menos 4, porque en el plural que se utiliza para hablar de la descendencia en ellos dos, Elcana y Penina, se habla de hijos e hijas. Entonces, yéndonos a lo mínimo, serían, si se habla de plural, 2, si se habla de niños, de niñas, hijos, hijas, serían al menos 4. Eso creo yo en este momento al menos es lo de menos. El tema es que Penina, al ver ese cariño especial para con Ana, en miras muy probablemente a compensar la situación, pues se generó una rivalidad. Y ella, Penina, posiblemente no perdía oportunidad de decirle, ah, sí, tú mira cómo te quieren. El caso es que ni siquiera un hijo le has podido dar. Y yo, pues, le he llenado de hijos. Discúlpeme expresarlo así, ¿no? Pero estamos parafraseando. Pero bueno, había un conflicto. Y este conflicto, por consiguiente, genera un estrago en el corazón de Ana, que nosotros podemos ver en el versículo, en 3 versículos al menos, en el 8. Déjeme ubicarlo, el versículo 8 dice así la palabra del Señor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo pudimos ubicar aún sin lentes. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Ahí en el llanto está quedando patente una tristeza en el corazón de Ana. ¿Por qué no comes? Una tristeza profunda que repercutía en lo físico. Más aún dice, ¿y por qué está afligido tu corazón? Ahora, en el hebreo, este concepto de afligido apunta más hacia un enojo, un coraje. Digamos que era un llanto, voy a tratar de explicarme usando esta palabra, haciendo un berrinche, haciendo una especie como de pataleo. Era una tristeza combinada con coraje, con enojo. Y tenemos también el versículo 10, dice, ella con amargura de alma. También aquí se está esclareciendo, se está patentando cómo se sentía ella. Oró, sí, pero vea la condición espiritual, emocional, sentimental de ella, amargura de alma. Y en el 15 dice, aquí está, y Ana le respondió diciendo, ya hablando de este diálogo que sostuvo con Elí, dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No era entonces para nada una condición momentánea ni superficial. Era ya una cuestión que había hecho mella durante un buen tiempo, muy probablemente años, de forma muy profunda en el corazón de Ana. Había amargura, había enojo, había mucha tristeza, por eso dice la Biblia, mucho llanto. Ahora dice la palabra del Señor que ella fue al templo a orar y fue específicamente a pedir por un hijo que, por cierto, en la misma súplica establece en su corazón, y será para ti, Señor, si me lo concedes. Y Dios, si tú me lo das, será para tu servicio pleno. Entonces, va específicamente con una tarea en mente, rogar por un hijo, pensando, lo cual es humanamente lógico, es natural, pensando que con la llegada de su bebé, este hijo, que Dios
quisiera, concedérselo, ella dejaría de sentir toda esta gama de sentimientos difíciles y adversos. Es interesante ver, hablando de las aportaciones de la oración, que Ana comprueba la importancia de orar en situaciones como esta, porque dice el Señor en su palabra, en el versículo 15, después de decir atribulada de espíritu, dice al final, he derramado mi alma delante de Jehová. En esa oración suplicante, desahogante, concluye al decirle a Eli, derramé mi alma a Jehová delante del Señor. Derramé mi alma no es me desentendí porque la entregué y quedó en el piso. No, se está refiriendo a pude vaciarla de todo aquello que le atribulaba. Qué hermoso. Ella fue con una meta y el Señor le concedió doble, empezando por esa tranquilidad que ella en el fondo anhelaba para su corazón. Por eso bien dice la palabra del Señor, que nos deleitemos a sí mismo en el Señor. ¿Y cómo es eso? Sino platicando con Él, leyendo su palabra. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ana comprueba esto. No es un panorama netamente de deleite, pero al final de cuentas, levantándose y muy probablemente secándose las lágrimas, le dice a Elí, no estoy ebria, derramé mi alma delante del Señor. Esto en el versículo 15, pero también en el 12 tenemos algo interesante y que armoniza con esto. Dice, mientras ella oraba como largamente, y ahí está la clave, delante de Jehová. O sea, se puede orar delante de Jehová y se puede orar no delante de Jehová. No, aquí esta expresión está indicando que Ana estaba consciente de delante de quién estaba. Por eso la frase se repite, delante de Jehová, delante de Jehová. Estaba consciente, una oración larga que le sirvió para vaciar. Entonces, aquí tenemos la oración consuela. Claro está, usted y yo entendemos que la oración por sí misma no, sino siendo la oración una comunicación que establecemos con Dios. El hablar con Dios consuela en el momento que lo necesitamos. Más allá de obtener o no lo que pedimos, considerando puede aliviar el dolor o la tristeza. Por ejemplo, en situaciones de sepelio, nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de acompañar a algunas familias, tratamos de subrayar esto. Se vale estar triste, pero siempre y cuando en búsqueda del consuelo que solamente podemos tener por parte de Dios sí o sí, y esto a través de una comunión constante, consistente, con Él, profunda, no una oración como la de tal vez la de la mañana al despertarnos, mientras vamos a sentarnos para desayunar, comer o cenar. No, una oración en donde nos olvidamos de todo contexto y solamente tenemos presente, o es lo más importante a nuestra vista, que estamos delante del Señor. Eso en sí mismo ya generará en nosotros ese consuelo, ese ánimo, esa fortaleza para el momento difícil. Ana lo comprobó. Dice el 18, y vamos terminando. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue, dice aquí la mujer, pero sabemos que es Ana, por su camino, y comió, pero ya no por obligación, ya no por el consejo de Elcana de, mira, te vas a desmayar o vas a tener anemia, no, porque dice, y no estuvo más triste. ¿Por qué? ¿Porque ya tenía a Samuelito en sus brazos? No, eso fue después. La Biblia no especifica cuándo, pero fue en el momento exacto, claro está. Pero regresó y dice la palabra del Señor, no estuvo más triste porque pudo vaciar su tristeza, su frustración, su enojo delante del Señor. Subrayemos eso. No a través de una
meditación, buscando trascender la materia, no, sino delante del Señor, de su Creador. En el entendido, al saber estoy delante de Jehová, estoy delante del Creador, del sustentador, del Salvador, del Dios verdadero, del Dios que alimentó a todo un pueblo por años con el maná. O sea, esa conciencia al orar que usted y yo podemos tener va a ubicar nuestro ánimo, nuestro corazón, que si bien es cierto, puede continuar con un dolor. Por ejemplo, cuando un ser querido parte de la presencia del Señor, ese dolor no se quita, pero viene a ser soportable, viene a ser una experiencia que nos genera madurez, viene a ser algo sustentable para nuestro crecimiento en Cristo, pero en la medida en la que estamos desbordando nuestras lágrimas a sus pies, buscando de Él el consuelo que solo en Él, insisto, podemos tener, más allá de una respuesta afirmativa de aquello que le estemos pidiendo al Señor. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Vamos a orar para concluir. Gracias, bendito Padre, porque hemos podido reflexionar en tu palabra, palabra de esperanza, Señor, la que nos mantiene firmes, la que nos guía, la que nos consuela, la que nos exhorta también, Señor. Gracias por tu bendito consejo, tu dirección en ella. Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como siempre, les invito a estar pendientes, bueno, también presentes, porque no en cada actividad de la iglesia, pendientes de lo que se desarrolla en Torrefuerte. Lo sabe usted, siempre se enfoca en la medida de lo posible la necesidad de un matrimonio, de una viuda, de un joven, de un niño. Estamos considerando que en cada una de las actividades se proclame a Cristo, se ministre al pueblo del Señor. Aproveche esa posibilidad. Como siempre, estamos leyendo sus comentarios, sus saludos, los cuales agradecemos de antemano. Cualquier comentario, créame, cualquier comentario lo tomamos en cuenta, le damos seguimiento, aunque a simple vista no parezca, a todos se les atiende. Es todo de mi parte, hermanos, un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga muy, muy ricamente.